Para Musía el mar es nuestra vida. Estamos ligados al mar, nacimos al lado del mar, lo es todo. No podemos vivir sin el mar. 11 años han pasado de aquel día de cielos encapotados y mar gruesa que azotaba la costa de la muerte. El petrolero monocasco de nombre Prestige sufría una vía de agua. La gestión de la tragedia de aquel año 2002 generó controversia. Coincidiendo con el 11º aniversario de los primeros vertidos de fuel y posterior hundimiento del petrolero en la costa gallega, la Audiencia Provincial de Coruña daba a conocer la sentencia que juzgaba el mayor desastre ecológico sufrido en nuestras costas. Decidimos que debemos absolver e absolvemos a Apóstolos Ioannis Mangouras, Nicolás Argiropoulos e a José Luis López Sor González dos delitos contra o medio ambiente, danos en espazos naturais protegidos e danos polos que viñan acusados. Solo un condenado, el capitán del barco Apóstolos Manguras. La sentencia sostiene, entre otros fundamentos, que nadie sabe con exactitud cuál pudo ser la causa de lo ocurrido, ni cuál debería haber sido la respuesta apropiada a la situación de emergencia creada por la grave avería del Prestige. Pero nadie puede negar el fallo estructural, ni pudo demostrar en el juicio dónde se produjo exactamente ni por qué razón. Una sentencia que no ha dejado indiferente a nadie. Yo echo de menos en la sentencia, incluso en el juicio, que no se haya hecho más hincapié en las responsabilidades de compañías aseguradoras, de la auditoría que certificó que el barco estaba en buenas condiciones cuando se demostró que era un barco con graves problemas estructurales. La sentencia ha sido una bofetada, ha sido decepcionante, porque pasa de puntillas sobre todas las cuestiones, avala la gestión que hizo el gobierno central de alejar el barco, aún reconociendo que eso multiplicó por 1000 los efectos y los daños materiales, ecológicos y productivos a toda la costa gallega, y realmente estamos decepcionados. Ojalá que en lo sucesivo, cuando haya unas catástrofes de estas características, y Dios no lo quiera, bien sean en la mar, bien sean en el campo, sean donde sean, aprendamos todos a ponernos detrás de quien esté gobernando, sea del color político que sea, para sacar adelante una crisis de estas características y no jugar con los sentimientos. Acusaciones particulares como Nunca Máis ya ha anunciado que recurrirá a la sentencia, en la cual los magistrados aseguran que todos los informes técnicos son elusivos e imprecisos, y aquellos que pretenden establecer alguna causa concreta y demostrable carecen de rigor. En mi opinión, cuando un accidente marítimo se persigue penalmente, se asume el riesgo de que las causas no queden acreditadas y, por lo tanto, que los tribunales tengan que absolver a los acusados. Y aquí, desde el momento que ni siquiera son documentos, sino declaraciones de peritus las que han servido para que el tribunal llegue a esa conclusión, pues en principio me parece que es muy difícil pensar que esta sentencia el Tribunal Supremo pueda revisarla. En el fallo se reconoce que el Prestige contaba con la certificación de la entidad ABS para poder navegar, pero también que tenía deficiencias de mantenimiento para esa actividad, en la cual la reclamación de daños y las responsabilidades están limitadas. Bueno, yo creo que la limitación de responsabilidad en general es uno de los pilares básicos del derecho marítimo. En el caso del transporte de hidrocarburos persistentes todavía lo es más, porque es una actividad evidentemente peligrosa. Cuando se produce un accidente, pues los perjudicados se dan cuenta de que los límites están muy por debajo de los daños, pero es una cuestión que es, digamos, común al sostenimiento de toda la industria, tanto la marítima como en particular la del transporte de petróleo. Y la consigna es que cojan el barco, que puedan dar un cabo. La actuación de José Luis López Sors, director general de Marina Mercante en 2002, a quien se le atribuye la decisión de alejar el buque de la costa, fue, según la sentencia, correcta. El estado del Prestige y la cercanía a la costa hacía inminente que embarrancase, con consecuencias concentradas pero muy perjudiciales para la zona y su equilibrio ecológico. Una gestión que todo el mundo coincide en que fue desastrosa, y que la propia Agencia Europea de Seguridad Marítima en sus manuales reconoce que lo que hay que hacer delante de un barco accidentado es llevarlo a un lugar de refugio
y atenderlo adecuadamente. A mí se me criticó mucho por simplemente cumplir con mi deber institucional de colaborar. Cuando hay una catástrofe, lo que hay que hacer es paliar los efectos de la misma. Después tiempo habrá para examinar las causas y exigir las responsabilidades pertinentes, ¿no? Lo real a día de hoy es que nadie ha dicho qué puerto era el que había que haber sacrificado, y en todo caso no existe ningún puerto de refugio ni en España ni en Europa, por algo será. El mismo día que se leía en Coruña la sentencia del Prestige, en Musía, una de las zonas más afectadas por la marea negra, la rutina diaria marcaba el ritmo de este pueblo de pescadores y mariscadores. Prestige ahora mismo es un recuerdo, ya pasó. O sea, el miedo de aquel tiempo, o sea, de los primeros días del Prestige, eso que estábamos acojonados hasta aquí, eso desapareció al año. Los afectados por el chapapote, unos 400 kilómetros de costa, dejaron amarrados en los puertos los barcos costeros durante 4 meses. ¡El chocolate! Para otras artes, entre 8 y 9 meses. No tuvimos grandes problemas. Cuando empezamos a mariscar, bueno, pues la gente era un poco reacia a comprar percebes porque se creían que estaban contaminados y no estaban, porque cuando fuimos estaban perfectamente. Nos costó, pero ahora mismo, pues bien, como siempre. En Musía, el Prestige es un recuerdo, como en su día lo fue el hundimiento del Urquiola, el Mar Egeo, el Casón. La gestión del Prestige terminó derivando en ayudas. Sí, sí. Fue la única vez, porque ya tuvimos otras catástrofes parecidas y nunca nos habían dado ni un duro. Por esa parte, el gobierno entonces mejor no se pudo hacer. O sea, bien. O sea, las ayudas fueron, o sea, estuvo bien como se hizo. O sea, no, ahí no se puede criticar a nadie. Lo que aún perdura en Musía y siempre estará presente aquí, en la Costa de la Muerte, es el esfuerzo y empeño que demostraron los voluntarios que llegaron de todos los rincones de España para colaborar en la limpieza de las playas. Eso fue lo más grande que yo vi en toda mi vida. Yo nunca me imaginé que la gente era tan solidaria. Gente joven, gente de todos sitios, fue lo más. Fue lo bueno de lo malo. Y en cada esquina del pueblo le debíamos levantar un monumento a los voluntarios, a los que limpiaron. Que eso sí que es el Prestige. El Prestige es lo que queda, los voluntarios, que eso no se debía perder. Musía sigue hoy volcada, como siempre, al mar. El Prestige llevó chapapote a sus costas, pero también la solidaridad y el turismo. El pueblo quiere crecer y pasar página. El pasar página no quiere decir que nos olvidemos, ni de que no tengamos ganas de que se depuren responsabilidades, que de eso sí tenemos muchas ganas. Y sobre todo que se depuren para que no vuelva a suceder otra vez una situación o nos toque vivir una situación como aquella. Hai unha gran decepción en Galicia e en España de que ninguén se faga responsable dos gastos ocasionados polo accidente do Prestige. El Prestige se hundió a 250 kilómetros de la costa de Finisterre, con parte de la carga en sus tanques. Tras la extracción en 2004 de casi 14.000 toneladas de fuel, 1.000 toneladas quedaron en su interior. Para minimizar los efectos contaminantes de ese fuel, se encargó al Instituto del Mar de la Universidad de Granada el desarrollo de técnicas de degradación de hidrocarburos, como ya se hiciera en el accidente del Epsom Valdés. Hay distintas metodologías, pero digamos que la que nosotros aplicamos, porque además era casi la única factible, era la que se conoce como la bioestimulación, que consiste en acelerar el proceso de degradación de las bacterias que se encuentran, o de los microorganismos en general, no solo bacterias, que se encuentran en la zona contaminada. En el Prestige inyectaron 60 toneladas de un compuesto formado por sales de nitrógeno, fósforo, hierro y potasio. Según cálculos, el degradado del fuel terminará en 2020.
Tras la tragedia del Prestige, la Unión Europea prohibió la navegación de los petroleros monocascos en aguas comunitarias. España mejoró los medios para combatir estos desastres ecológicos, sobre todo en su prevención. Desde 2002, el Ministerio de Fomento viene realizando esfuerzos inversores para optimizar la capacidad operativa de salvamento marítimo. El protocolo de actuación no ha cambiado sensiblemente. Aquí lo que ha cambiado desde el accidente del Prestige fue la capacidad de medios que tenemos para dar respuesta a una emergencia de ese tipo. En este momento tenemos 3 remolcadores que son exclusivos, son propiedad de salvamento marítimo y con unas capacidades de respuesta a un episodio de contaminación completamente distinto. Uno de esos 3 remolcadores es el Doninda, que tiene como puerto de amarre la ría de Corcubión, cuya misión es el salvamento marítimo y luchar contra la contaminación. Los otros 2 remolcadores operativos en Galicia están en Vigo y Coruña. Este barco, concretamente el Doninda, pues tiene unas capacidades completamente distintas a los barcos que había en aquel momento, ¿no? El Doninda, además de tener una gran capacidad para recogida de residuos, para almacenar los residuos que se recogen, el Doninda puede almacenar sobre 1.500 metros cúbicos de material de hidrocarburos que normalmente se recogen en el mar. El Doninda es uno de los mejores barcos que hay en el mundo para luchar contra desastres de estas características. Desde la tragedia del Prestige, en Galicia se han doblado prácticamente los medios humanos y técnicos para la mejor respuesta posible a crisis de estas características.